Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a nuestro Padre Celestial. Una vez más estamos aquí en Adorando al Rey. Como cada día lunes tenemos este espacio donde podemos compartir de la palabra de nuestro Padre, de nuestro Creador, quien es el que diariamente nos guía, el que diariamente quiere instruir a su pueblo, quiere guiarnos hacia su presencia, quiere guiarnos en obediencia. Y es por eso que pues lunes a lunes estamos aquí compartiendo de su palabra. Hoy, día lunes 28 de agosto, agradecidos con el Señor, agradecidos con la vida y por todo lo que Él nos brinda y por la oportunidad que nos da de compartir como hermanos su bendita palabra. Estamos aquí una vez más. Unámonos en espíritu, unámonos en mente, unámonos en corazón, porque eso es lo que a Dios le agrada, que seamos una sola persona, un solo ser en Cristo Jesús. Bendito Dios. Padre bueno, te damos gracias, Señor, una vez más por la vida. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, este momento, este tiempo, que estemos contigo, Señor, compartiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que perdones cada uno de nuestros pecados, Señor. Sabemos que tenemos debilidades, Señor, que todavía no hemos sido totalmente santificados, Señor, pero buscamos, Señor, agradarte, buscamos, Señor, llegar a tu corazón, Señor, tocar tu corazón y que seas tú, Padre, perdonándonos y que seas tú sanando, Señor, cada una de nuestras vidas. Ponemos, Padre, ante tu presencia, en tus manos, Señor, a todos aquellos que están ahí escuchando, Señor, y que escucharán este mensaje. Bendito Dios, sé tú tocando, Padre, cada una de esas vidas, cada uno de esos corazones, Señor. Que seas tú, Padre, el centro de esos hogares, de esas familias, Padre amado. Te pedimos, Padre, por una renovación, Señor, en cada una de sus mentes, que sus corazones sean transformados, Señor. Que seas tú, Padre, el que dirige, el que gobierna, Señor, todo pensamiento, toda actitud de cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan, Señor, tu palabra. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y bueno, amados hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la visión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? ¿Qué cualidades tenía Cornelio? Y Cornelio era un ser humano, igual como usted, igual como yo, pero tenía unas virtudes, unas cualidades que quizás fueron las que principalmente el Señor miró en él y de eso se agradó. Por eso es que el Señor, en este caso de Cornelio, pues llega a su vida, llega a ser presencia, como está interesado en su vida, en cada uno de nosotros, el llegar. El día de hoy está así también el Señor llegando por medio de su palabra. Vamos a leer en el libro de Hechos, el capítulo 10 y los versículos desde el 1 en adelante. Bueno, dice Pedro y Cornelio. Y la palabra de Dios la leemos en reverencia en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Él era centurión de la campaña llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, dice, al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándolo fijamente, dice, y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, dice, mientras ellos iban
por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo pensando de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí un hombre que había sido enviado por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Vamos a adelantarlos para avanzar en la lectura. Y en el versículo 28 dice: y les dijo: vosotros sabéis, dice, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que Pedro hace esta pregunta: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna ha sido recordada delante de Dios. Amén. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, Señor, en la meditación de la misma, que seas tu Padre poniendo palabra en mi boca, Señor, que todo lo que se vaya a hablar aquí, Padre, sea de tu agrado, que seas tú mismo dirigiéndote, Padre amado, a tu pueblo. Ellos necesitan tanto como yo necesitamos, Señor, que seas tú, Señor, poniendo la semilla en nuestros corazones, poniendo, Señor, esa palabra correcta, esa que edifica, esa que transforma, esa palabra que nos ayuda a ser dignos hijos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y bueno, amados hermanos, la palabra es extensa, ustedes pueden continuar leyendo, pero yo me he querido basar sobre esta historia de quién era Cornelio. ¿Por qué razón? Siendo Cornelio un romano, una persona que quizá no era judía, no era un cristiano, era alguien que tenía cualidades muy importantes. Eso sí podemos notar y vemos que Dios se agrada de eso. Hay un versículo que nosotros lo podemos leer en Juan 9:31 y dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Bendito Dios y Padre bueno. Tenemos una gran respuesta y eso es lo que nosotros estamos aquí el día de hoy, para compartir lo que al Señor le agrada. La palabra nos dice claramente que Dios no escucha a los pecadores, pero si hay alguno, dice, temeroso. Y eso es lo que caracterizaba a este Cornelio. Dice que Cornelio era un centurión romano, era un militar, era alguien que tenía a su cargo soldados, era un dirigente, tenía por lo tanto una reputación, pero podemos ver que esa reputación que él tenía
también era la de ser bondadoso. La de ser que piadoso, dice aquí la palabra, que él era un hombre que no escondía lo que en su corazón había, el temor y el agradar al Señor. Dice que el hombre era piadoso y temeroso de Dios. Y podemos ver que esto le agradó al Señor, porque para que ese hombre, sin ser un judío, sin estar en el templo, podemos ver que él estaba, dice, orando, porque ese fue el tiempo en el que el Señor le envió un ángel. Amados hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí no anhelaríamos o desearíamos mirar un ángel? Pero podemos ver que quizás ni muchos que nos llamemos cristianos, todavía hemos visto un ángel. Pero vemos que la misericordia y el amor del Señor es tan grande, amados hermanos, y es por eso que por medio de esta palabra el Señor nos revela que a Él le agrada, no las palabras, no las obras nada más que podamos decir, porque muchas de las veces, amados hermanos, hay cosas que se pueden estar haciendo por agradar, por quedar bien uno mismo con los demás o por agradar a los demás. Pero Dios, que es el único que conoce y pesa cada uno de nuestros corazones, es que sabe específicamente cuándo, por qué y con qué intención estamos haciendo esas obras piadosas, estamos dando esas ofrendas, estamos llevando una palabra en nuestros labios. Solo el Señor nos conoce, amados hermanos, y el Señor conocía a este hombre y Él sabía que él era piadoso, Él sabía que era temeroso y Él sabía que quería agradar a Dios, quería conocer más de Dios. Y podemos ver que Dios, en la palabra de la semana anterior hablábamos de que Dios no apartó de que Jesús, cuando se acercó la cananea, Él no le prestó atención, pero fue tanta la insistencia de aquella mujer de buscar del Señor que Él se detuvo y Él tuvo misericordia de ella. Asimismo, Dios, Jesús, hace con cada una de nuestras vidas. Él se interesa que esa vida piadosa, que aquellas obras de bondad, que aquellas obras de buena fe que tenga el ser humano, sean lo que transporten, sean los que no se pierdan. Y por esa razón es que Dios puso a disposición de Cornelio la oportunidad de conocer más de él, lo que de verdad a Dios le agradaba. Sabemos que a Dios le agradaba que él sea piadoso, que él haga todo esto que le agradaba al Señor, y por esa razón es que él envió su ángel, envía ese ángel que lo que hace es pedirle que vaya donde la persona indicada. ¿Y quién era aquella persona indicada en ese tiempo? Pues ese tiempo era Pedro. Dice que Pedro estaba orando. Amados hermanos, toda persona que tenga ese toque del Señor, que ya su vida haya sido transformada, que ya no estemos mirando con la mirada antigua, con el viejo hombre, con el viejo ser, vamos a buscar y vamos a querer agradar a Dios. Y eso es lo que Pedro quería hacer, agradar. Ya Pedro había predicado y predicó el evangelio a todo el pueblo judío. Predicaba ya la palabra del Señor, pero el Señor estaba enviándolo aquí, en este caso a Pedro, le estaba enviando la oportunidad de que predicara a los gentiles. Y aunque Pedro dice que subió a orar, él empezó a tener hambre. Y en ese tiempo que él estaba orando, también era la manera como Dios lo iba a estar dando el mensaje de lo que él tenía que hacer. Y eso es, aquí hay una enseñanza, tanto para
para el que todavía no conoce del Señor, como para el mismo ser humano cristiano que ya conocemos del Señor. El Señor a Pedro le estaba yendo a instruir. Cuando Él le muestra en esa visión aquel acto de animales, cuando Él mira todo eso, Él se imaginaba seguramente que estaba siendo hasta tentado, porque recuérdese que en la palabra dice que Él tenía esa hora, ya tenía hambre. Y Él escucha una voz que dice, mata y come. Imagínense, alguien con hambre y le presenta todo, el Señor lo muestra en una visión como para que comiera, pero Él en ese tiempo, como Él era un judío que también conocía la ley de los judíos, sabía que había una ley que había que respetar, y una ley dada por el Señor también, porque el Señor mismo al pueblo de Israel, para evitarle enfermedades, para evitarle muchas contaminaciones en su cuerpo, pues dio mandatos y dio una dirección de qué alimentos podían comer y qué no. Pero ya recordemos que en este tiempo de Cornelio y Pedro, en esta época, ya había venido Cristo, ya había una salvación, ya el Señor nos había dado pues la libertad por medio del Señor Jesucristo. Y eso es lo que quería Dios que Cornelio conociera, que ya había un solo camino, que ya no había que andar con ese pensar de que hay varias opciones para llegar al Señor, no. Dios dice en su palabra que hay un solo camino. Y tenemos en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amados hermanos, ya no había ni hay otro camino para llegar al Señor. Y aquel centurión todavía no conocía ese camino, todavía no conocía esa verdad y esa vida eterna que solamente iba a ser conducida por medio de ¿qué? De la aceptación de Jesucristo. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy en día, que las obras, que el ser temeroso de Dios, todo eso está bien y todo eso agrada a Dios. Y es por eso mismo que el Señor envía una palabra. ¿Una palabra para qué? Para encaminar al camino correcto. Por eso es que Cornelio recibe a aquel ángel que le dice, ve y busca a tal persona, él te va a decir lo que debes hacer. Y eso es lo que el Señor hizo en este caso de Cornelio. Él envió a Pedro para que Pedro instruyera a Cornelio y lo preparara, conociera aún más de lo que el Señor pide, para que él no solamente sea agradable ante Dios, sino él sea salvo. Porque recuérdese que dice, no hay otro nombre dado a los hombres más que Jesucristo. Él es el único camino. Él es el único que se dio en propiciación, dice, para el perdón de nuestros pecados. Y es por medio de Él que conseguimos esa entrada, esa libertad. Y es por medio de Él que nuestros pecados han sido lavados en su sangre y son perdonados, dice. Por eso es que el Señor habla de que es necesario que ahora que la palabra está llegando por muchos medios, que llegan por medio de testimonios, por medio de personas que evangelizamos, por medio de personas que predicamos. Entonces, es la manera como el Señor está tocando a todos aquellos que están buscando del Señor. Cornelio quería conocer más del Señor y eso es lo que el Señor hizo. Él vio todo lo que Cornelio hacía y le agradó. Y quizá, amado oyente, a usted también el Señor le está hablando el día de hoy, porque hay algo en usted que le está agradando. Hay algo en usted que el Señor quiere decirle lo correcto, decirle lo que usted debe y por qué camino usted debe seguir. Y eso es lo que llegó a hacer Pedro. Aunque Pedro conocía todas las leyes que en ese tiempo los judíos tenían, él pues también tenía como una regla de los judíos de no mezclarse con los gentiles,
Miren qué cosa tanta misericordia del Señor para enseñar tanto a Cornelio como para enseñar al mismo Pedro. Porque Pedro, en el afán de servir al Señor, también quería hacer todo lo correcto y quizás pues no podía, porque ellos tenían que tener un límite, no podían acercarse en ese tiempo, y quizá todo ese mandato del Señor pues a él también lo confundía. Por eso es que él le dice al Señor que él no comerá, porque él no come ninguna cosa inmunda. Pero el Señor le dice claro, cuando él entra en éxtasis y ve esa visión, el Señor le dice claramente que no llame inmundo a lo que ya él ha bendecido. Y eso es lo que el Señor nos dice por su palabra, que todos tenemos la libertad de entrar a su presencia, porque Jesús vino a este mundo y fue el sacrificio y fue la ofrenda por todos los pecadores. Él no hizo acepción de personas. El Señor Jesús dio su vida por todos los pecadores, amados hermanos. Y ahí sí que pecadores somos todos, dice la palabra de Dios, y que estábamos muertos en delitos y pecados. Y es por eso es que Él vino a ese rescate, amados hermanos. Así como llegó Jesús a rescatar cada una de nuestras vidas, así también el Señor quiere que cada día esas vidas que han sido rescatadas sean sometidas a Dios, porque solamente en el sometimiento, en la obediencia, en ese temor al Señor es que podemos agradar, es que podemos nosotros alcanzar esa misericordia y tener la vida eterna, gozar de la presencia del Señor. Y dice que Pedro, confundido, en aquel tiempo estaba pensando, ¿por qué tendré que hacer algo que de acuerdo a sus creencias, a sus reglas, no debía hacerlo? ¿Pero por qué? Pero, amados hermanos, podemos ver que cuando Dios da una orden, no hay regla humana que pueda ser valedera. Todo lo terrenal, toda ley terrenal es abollada, es quitada. ¿Por qué? Por el amor, por la misericordia de Dios. Y dice que mientras Pedro estaba perplejo, pensando qué significaba aquella visión, pues Dios mismo le aclaró que iba a recibir a aquellos hombres que había enviado Cornelio. Podemos ver, amados hermanos, que solamente en la oración y en esa comunión con el Señor habla a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Podemos ver que tenemos un espíritu que nos habla. Es una persona, no es una fuerza, no es una energía, no, es una persona que habla. Y es por eso que tenemos que buscar cada día del Señor, porque el Señor así nos va a hablar. De esta manera es como el Señor advierte. Y si vemos en la Biblia, a través de todo lo que los pasajes bíblicos, de muchos siervos, Dios habló con Moisés, habló con Abraham, habló con David, habla. Hoy en día el Señor nos habla, amados hermanos, el Señor nos está hablando aquí, nos está diciendo que ya todo Él lo ha purificado, lo ha limpiado. Todos estamos llamados a esa purificación, a esa limpieza, pero necesitamos, dice que, hacer lo que el Señor manda. Y eso es lo que podemos ver que aquí a aquel Pedro pues le dio una orden, y el Espíritu Santo, dice, le reveló que las 3 visiones que él había tenido, también le estaba diciendo que habían 3 hombres que iban a llegar a buscarle. En términos normales dice, él no dejaría entrar a la casa a hombres gentiles. Eso es lo que él estaba supuesto a hacer, a impedir la entrada de ellos. Pero como era un mandato del Señor y él ya había sido advertido por la visión, entonces él escucha a aquellos hombres y los hospeda. Y al día siguiente dice que Pedro fue a casa de Cornelio, y ya cuando llega ahí donde Cornelio, pues aquí nos habla que ya estando en la casa de Cornelio, dice, al llegar a la casa de Cornelio, Pedro compartió aquella revelación. Y también les dejó saber que
para él no le era fácil entrar a esa casa de gentiles, pero que si Dios, con ser Dios, ya estaba entrando en esa casa, amados hermanos. Dios siempre llega a cada una de nuestras vidas y Él llega a tiempo y Él llega a rescatarnos. Y eso es lo que había hecho aquí con Cornelio, llegaba a su hogar, llegaba a rescatarlos. Dice que al otro día Él entró a la casa de Cornelio y cuando apenas Pedro entra, Cornelio salió a recibirlo y postrándose, dice, a sus pies, lo adoró. Pero Pedro dice, mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. ¿Por qué Pedro hizo esto? Porque, amados hermanos, Pedro sabía bien que la adoración a todo lo que sea un hombre, sea un ídolo, sea una estatua, sea todo lo que no sea Dios, es idolatría. Y esa adoración, esa reverencia, esa inclinación que debió tener Cornelio, siempre debía ser solo para el Señor. Y eso es lo que estaba Pedro enseñándole aquí, que él no tenía por qué adorar a un hombre, porque un hombre era igual, humano. Pedro era igual humano. Él murió y pereció como todos. El único que murió y resucitó y nos da vida eterna es Jesucristo. Es Dios mismo, porque Dios es en tres personas, dice. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Él es un solo Dios. Y cuando Él empezó ahí, pues empezó a conversar todo lo que a Él primeramente le impedía acercarse a esa casa, pero también Él pudo constatar, tanto Él como con los que iban con Él, que cuando Dios ha elegido bendecir y dar salvación a una vida, no hay regla humana que vaya a impedirlo. Y es por eso que las oraciones de aquel Cornelio pues estaban recibiendo esa respuesta. Cornelio ya quería conocer más y Pedro vino ¿a qué? A darle el informe de que necesitaba él ser cambiado, necesitaba aceptar al Señor, necesitaba recibir esa conversión, necesitaba él ser bautizado y recibir el Espíritu Santo. Ya no en la regla de los judíos, porque en la regla de los judíos ese tiempo habían que ser circuncidados, tenían que tener inmersión, hacer sacrificios y todo eso. Ya todo eso Cristo Jesús lo había quitado y es por eso que Cornelio pues tiene la oportunidad, como cada uno de los que todavía pues no conocen del Señor, tienen la oportunidad de entrar a ese gozo del Señor, de conocer lo que a Dios le agrada y de obedecerlo. Y es por eso que Dios dice en su palabra en Deuteronomio 10, el 14 al 19, dice, he aquí el Señor tu Dios pertenece en los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en él hay. Sin embargo, el Señor agradó, dice, de sus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ello, es decir, a vosotros de entre todos los pueblos como se ve hoy. Circuncidad, dice en la palabra, pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Mostrad pues amor al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Amén, bendito Dios. Padre bueno, sabemos que todos hemos sido, y nadie, bueno, yo no soy judía, pero yo soy una hija del Señor. Yo soy su sierva, como todos los que hemos aceptado al Señor, los que hemos creído, los que creemos y seguiremos creyendo en Él, en esa salvación, en esa libertad que Él nos ha dado, y en ese gozo y en esa llenura del Espíritu Santo que Él nos da día a día. Mientras más buscamos de su palabra, el Señor más nos llena, el Señor más nos aclara, nos saca de todas aquellas dudas, y podemos ver que el Señor envía mensajeros. En aquel tiempo Él envió un ángel, hoy también se
Se sabe de casos que miran ángeles, pero amados hermanos, la palabra de Dios nos llega diariamente por cualquier persona, por cualquier predicador. Usted va a recibir una palabra, siempre y cuando el Señor le esté hablando, y sea con la palabra de Dios. Amados hermanos, tengan la certeza que el Señor está queriendo encaminar sus vidas, queriendo guiarlos, queriendo limpiarlos, queriendo sanarlos por completo. ¿Para qué? Para ser totalmente puros, para ser totalmente santos, porque dice que al Señor que servimos es un Dios santo, 3 veces santo. Por lo tanto, necesitamos cada día de nuestras vidas seguir santificando más nuestro ser, nuestro comportamiento, y ya no estar buscando cumplir reglas de hombres, no, sino que seamos circuncidados, dice en el corazón, que nuestro corazón esté dado para el Señor y esté dispuesto a hacer lo que dice en su palabra. Mientras Pedro dice que anunciaba las buenas nuevas a Cornelio y a toda su familia que estaban ahí reunidos, dice que descendió el Espíritu Santo. Cayó, dice, sobre todos los que escuchaban el mensaje, y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sea bautizado estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y lo que hizo fue que le mandó para que pudiesen preparar y ellos ser bautizados. Amados hermanos, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, recuérdense que en ese tiempo Juan el Bautista estaba anunciando el camino del Señor Jesús. Y dice que él bautizaba y él decía, Juan el Bautista decía que se arrepientan de sus pecados. Y ese bautizo era por medio del agua, pero el Señor Jesús viene y bautiza con el Espíritu Santo. Y podemos ver que cuando hay presencia del Espíritu Santo, hay poder. Inclusive el Señor Jesús, cuando Él recibe el bautizo, dice que del cielo bajó en forma de paloma el Espíritu Santo. Y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice la palabra que el Señor Jesús, todo lo que hacía, todos los milagros que Él hacía, lo decía que lo hace porque el Espíritu que mora en Él es el Espíritu de Dios. Y amados hermanos, cuando Jesús retorna al cielo, Él advierte a sus discípulos, y esa palabra es para nosotros también, amados hermanos. Él nos dice que Él enviaría el Consolador, enviaría el Espíritu Santo que nos empoderaría para poder llevar su palabra. Y dice el Señor que en ese poder Él dio a los discípulos y nos da cada día, a todos los que predicamos, a todos los que creemos, a todos los que amamos al Señor. El Señor nos empodera y nos da la libertad ¿de qué? De poder, dice, sanar, de poder echar fuera demonios. Bendito sea Dios. No es el hombre el que va a echar el demonio, no es el hombre el que sana, es el poder del Espíritu Santo que mora en cada una de las personas. Amados hermanos, como moraba en el Señor Jesús, así también el Espíritu Santo desciende y viene y bautiza a cada uno de sus hijos. Y al final de todo esto podemos ver que Pedro no solo se quedó en esa casa un día, o los predicó, los bautizó, y se fue. No, él se quedó por varios días. ¿Para qué? Para enseñarles, para compartirles lo que el Señor es capaz de hacer y lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, con cada una de las personas que Él toca el corazón. Muchas de las veces, amados hermanos, endurecemos el corazón. Hay muchas de las veces que la duda, que el no creer, el no ver, les hace dudar, les hace creer, no les hace creer a algunos. Pero bendito sea Dios que Él es paciente y Él espera porque usted se deje tocar, porque usted se deje transformar. Recuérdese que mientras
Pedro dice que predicaba, el Espíritu Santo estaba haciendo la labor. Todo siervo, todo predicador es eso nada más. Somos siervos inútiles. La palabra es la que da vida, la palabra por medio del Espíritu Santo es la que va a tocar su corazón, es la que le va a transformar y es la que le va a decir, es tiempo de que entregues, que te entregues, que no endurezcas ese corazón, que le sirvas al Señor, que lo ames, porque eso es lo que el Señor nos ha estado diciendo durante estas semanas, que lo amemos en alma, en mente, en cuerpo, en espíritu, en todo. Él quiere verdaderos adoradores, que lo adoremos, dice, en espíritu y en verdad, que no sean solo palabras, sino que podamos hacer obras, porque la fe sin obras es una fe muerta, amados hermanos, y es necesario que nosotros aprendamos que el Señor se agrada de los que le temen, se agrada de los que buscan hacer la paz, de los que buscamos estar siempre llevando el Evangelio, llevando esa palabra que es salvación y es vida eterna. Pedro dijo a aquel leproso, aquel que estaba lisiado, que no podía caminar por más de 40 años. Dice que él estuvo a la entrada de la iglesia y él pedía limosna, pero él le dijo, no tengo dinero para darte, pero lo que tengo te lo doy. Y aquellos discípulos de aquel tiempo, como los de hoy también, amados hermanos, como todos nosotros, quizá no tengamos el dinero para hacerle llegar a nadie, pero amados hermanos, tenemos el amor del Señor, tenemos a Cristo, tenemos la experiencia de conocerlo, el saber que Él ha tocado nuestras vidas y que Él las ha transformado, porque si estamos aquí, amados hermanos, es porque Él nos ha tocado, es porque Él nos ha empoderado, es porque Él nos impulsa a dar lo que Él ya por gracia ha dado a cada uno de nosotros. Y es esa salvación. Y es por eso que el día de hoy, amados hermanos, yo quisiera que los que quizá todavía no conocen del Señor, los que todavía están dudando en si dar o no dar ese paso de fe, se entreguen por completo, que se están entregando a las manos de un Dios que todo lo sabe, de un Dios vivo, de un Dios que ama, de un Dios que siente por usted y que quiere salvar su vida. Bendito Dios, doy gracias al Señor y espero, amados hermanos, que ustedes puedan seguir meditando en la palabra, que lo acepten al Señor, que no lo rechacen y que ustedes puedan también, quizás los que no conocen todavía, puedan ser llamados hijos de Dios, hijos llenos de vida, de paz, de gozo y sobre todo que escapen de esa condenación eterna. Todos los que ya hemos recibido la salvación, hemos recibido a Cristo, necesitamos permanecer fieles, orando, meditando siempre en su palabra, porque el caminar del cristiano no es de un día o de dos, es de toda la vida, hasta que estemos junto al Señor, hasta que estemos en su presencia. Ya los que vinieron, ya los que estuvieron predicando, los que pasaron, los que ya están descansando, están orando en ese descanso, esperando la venida del Señor, esperando ese retorno. Pero los que todavía no estamos aquí con pie, necesitamos mantenernos firmes y en oración. Si aquel Cornelio, aquel hombre que no conocía del Señor, dice que estaba orando, ayunando, era piadoso, compartía ofrendas. Bendito Dios, si aquel hombre tenía tanto temor, quizás, amados hermanos, usted y yo que ya conocemos al Señor, debemos ser con mayor ímpetu, con mayor seguridad, a ser hacedores de esta palabra. Si aquel hombre tenía temor del Señor, nosotros que somos cristianos debemos tener aún más temor, porque sabemos qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada al Señor. Y si todavía no lo sabemos o no lo tenemos claro, pues
aquí nos habló por medio de este mensaje que Pedro quería tener claridad, y él lo que hacía es oraba. Oraba y el Espíritu Santo le hablaba. Y eso es lo que necesitamos, amados hermanos. Orar siempre, orar sin cesar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación, para que no caigamos en tentación, dice la palabra. Dice que siempre nos mantengamos en esa comunión con el Padre, porque solo así es que no seremos engañados, solo así es que seremos de verdad conducidos por ese camino verdadero, por esa luz, por esa gran verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a orar primeramente por aquellas vidas que quizás todavía no conocen del Señor, pero el día de hoy están dispuestas a entregar sus vidas al Señor. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque ha sido tu palabra, Señor, la que nos ha hablado, Señor. Ha sido tu Padre quien nos invita, Señor, a participar de tu Espíritu Santo. Señor, quizás hay vidas ahí que todavía no te conocen, Padre, pero el día de hoy te ponemos a ellos, Señor, y ellos están, Señor, entregando sus corazones, Señor. Ellos están circuncidando, Señor, sus corazones para ser, Padre, hijos tuyos, para ser hacedores, Señor. Reconocen, Padre amado, que Jesús es el único camino, que Él es la puerta, que Él es la vida eterna, bendito Dios, y lo aceptan como su único y suficiente Salvador, Señor. También te pedimos, Señor, que seas tú poniendo en el libro de la vida, Señor, a cada uno de estos nuevos hermanos en la fe en Cristo Jesús, Señor. Te pedimos que los pongas ahí, no los borres jamás, Señor, que día a día, Señor, seas tú fortaleciendo sus espíritus, Señor, que seas tú vivificándolos, Señor, que seas tú llenándolos con tu presencia, Señor, que cada día pongas anhelo, búsqueda y amor, Señor, a tu palabra, que haya una conexión continua contigo, Padre, porque solamente unidos a ti, Padre, sabemos que podremos dar fruto. Ponemos a todos estos hermanos, Señor, que quizás se han apartado, Padre amado, que quizá por alguna razón han sido seducidos por el enemigo, Señor, y han sido apartados de tus caminos, Señor. Los entregamos en tus manos, Padre divino, para que seas tú encaminando, Señor, que seas tú perdonando, Señor, su falta, que seas tú sanando, Señor, todas sus iniquidades, Señor, que seas tú dándoles la libertad. Rompe, Señor, toda atadura que tengan, Señor, con el enemigo, todo engaño, toda confusión en sus mentes, Señor. Te pedimos que seas hoy tocando, Señor, sus mentes, tocando sus corazones, Señor, y dándoles la libertad, Padre, para volver a caminar contigo, para volver a estar, Señor, en tu templo, adorándote, sirviéndote, Señor, y que toda la honra y la gloria siempre sea solamente tuya, Señor, porque eres tú el único que nos ama, que se preocupa por cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú fortaleciendo, Señor, a cada una de las personas, Padre, que están ahí llevando tu palabra, que estamos aquí, Señor, para tu servicio. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, nuestras voces, Señor, que seas tú usándonos, Señor, como un vaso de honra, Señor, o como a ti te plazca usarnos, Señor. Solamente te pedimos, Señor, que hagamos siempre tu voluntad, porque eres tú, Señor, el único que honra y gloria merece, el único, Señor, que nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado la libertad y nos ha mostrado esa luz infinita, Señor. Queremos permanecer siempre, Señor, unidos a ti. En el nombre de Jesús oramos, bendito Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bueno, amados hermanos, pues vamos a dar inicio. Tenemos varias peticiones. Agradecemos a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que comparten el mensaje, por cada uno de los hermanos que semana a semana nos acompañan en todas las programaciones. Recuerde que el Ministerio Señor Tú Reinas tiene varios programas que se presentan el lunes, el miércoles, tenemos el sábado también, y bendito Dios, todo es para la honra y la gloria de nuestro Señor. Vamos a orar primeramente por Wilman Galesio y por Mauri Rodríguez, que ellos piden por sus vidas. Dice que
Bendito Dios y Padre bueno, tú conoces sus vidas, tú conoces el caminar, Señor, que ellos tienen contigo. Te pedimos, Padre amado, que seas tú, Señor, teniendo misericordia, Señor, de ellos, que seas tú siempre, Señor, iluminando su camino, que tu palabra sea, Señor, de verdad esa lámpara que ellos tengan a sus pies, Señor, que ellos puedan caminar, Señor, guiados por ti, por tu Santo Espíritu, Señor. Te ponemos sus familias, si tienen hijos, Señor, tú los conoces, tú sabes todo lo que les rodea y lo que les cubre a ellos, Señor. Te pedimos que seas tu Padre, siempre gobernando todo lo que ellos vayan a hacer, Señor, que nada se pueda hacer sin tu voluntad, sin tu permiso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tenemos la petición de Sabina Vareiro, que está pidiendo por su hija Dayana, y ella va a entrar, dice, a una cirugía, tiene que hacerse una operación de un quiste en el pecho. También tenemos a su cuñada Celsa, que está también pidiendo por la salud de ella. Tenemos a su papá y pide por su negocio, por ese local nuevo, que el Señor le bendiga, bendito Dios. Tenemos a Leslie María García, que ella envía bendiciones, amén, en el nombre de Jesús lo recibimos, y dice que oremos por Fernando, para que el Todopoderoso, dice, lo bendiga en un empleo. Bendito Dios y Padre bueno, te damos gracias, Señor. Tú has escuchado, Señor, a cada una de estos hermanos, sus peticiones, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú propicio en sus vidas, Señor, que seas tú, Padre, ese Dios sustentador, poderoso, Señor. Pero sobre todo, Señor, te pedimos, Padre, que mantengas sus corazones, Señor, que sobre toda cosa guardada, Señor, ellos puedan guardar su corazón, ese corazón limpio para ti, ese corazón piadoso para ti, Señor, y que ellos puedan también caminar, Señor, siempre en tu voluntad, haciendo tu perfecta voluntad, bendito Dios. Ponemos a cada uno de estos hermanos que tienen tal vez problemas en su salud, Señor, que seas tú tocando su cuerpo, que seas tú sanando, restaurando, Señor, dando vida, y sobre todo, Señor, seas glorificado, porque eres tú, Padre, el único que sana, eres tú el único que nos puede dar bendición, y una bendición buena, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Tenemos a Lina Ríos, que pide pues también por su familia, que lleguen, dice, a los pies de Cristo, y ella pide por su hijo y por su madre. Perdón. Tenemos a Araceli Ibarra, que ella pide oración, dice, por la salud de Anaila Moreno, y por su madre, que se llama Berta Ibarra. Bendito Dios y Padre bueno, tú que todo lo sabes, Señor, tú sabes el tiempo, tú sabes, Señor, los afanes que a veces el ser humano tiene, Padre, pero si es que cualquiera de estas enfermedades, Señor, son producidas por la preocupación, por la desesperación, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú poniendo paz en sus corazones, Señor, que seas tú poniendo paz en sus mentes, que ellos aprendan, Señor, a confiar en ti, a esperar pacientemente en ti, Señor, porque tu palabra nos lo dice, Señor, que primero busquemos, Padre, de ti, de tu reino, y que todo lo demás viene por añadidura, Señor. Sabemos y confiamos, Padre, que si buscamos más de ti, que si creemos más en ti, Señor, y que si te clamamos a ti, tú nos muestras, Señor, todas tus bondades. Bendito seas tú, Señor. Te damos gracias, Señor, por estas familias, por estas personas que hemos mencionado, Señor. Sabemos que a tu tiempo, Señor, y en tu voluntad tú estarás dando, Señor, lo que en sus corazones ellos anhelan, Señor. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Tenemos a Diócedi de los Santos, que está pidiendo tener una familia, y ora por que oremos por su negocio, dice, él está comenzando. Bendito Dios. Sabemos que todo es una bendición del Señor, y todo lo que Él nos da, Él mismo lo respalda, Él mismo lo cuida. Bendito Dios. Tenemos también la petición de Romero Gutiérrez. Él pide que oremos por la sanidad de su mente, dice, de su corazón, y por su familia, por su mamá, por su abuelita,
y por toda la familia. Dice que el Señor nos cubre con su sangre preciosa. ¿Quién más, bendito Dios? ¿Quién más que tú? Solamente a ti podemos clamar, Señor. ¿A quién iremos, Padre? Si solamente en ti encontramos, Señor, paz, solamente en ti encontramos ese refugio, Señor. Tú eres nuestra torre fuerte, tú eres, Señor, donde podemos cobijarnos confiadamente, Señor, sabiendo de que tú, Padre, estás en control de todas estas cosas, Señor. Te ponemos a estas vidas, Señor, a estas personas, Señor, que seas tú, Padre, sanando sus mentes, que seas tú transformando, Señor, que seas tú dándole, Señor, esa libertad, Señor, de todos aquellos malos pensamientos, malas ideas, Señor. Sabemos que el enemigo bombardea con el pasado, con el recuerdo, con la duda, con la culpabilidad, Señor, pero hoy ponemos, Señor, en tus manos, Señor, todos esos malos pensamientos, todos esos pensamientos negativos de sentirse culpables. Oh Padre amado, que seas tú, Señor, sanando estas vidas, que seas tú, Señor, dando libertad, que seas tú poniendo tu amor, Señor, tu misericordia, y que cada día, Señor, ellos tengan más anhelo y búsqueda de tu palabra, Señor, porque en tu palabra está la vida. Tu palabra nos da vida, tu palabra nos da gozo y nos da paz, Señor. Te pedimos por ellos, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos a Ángel Bogado Acosta, que pide por su familia y por su hijita. Dice que no le suceda absolutamente nada, ya que la tiene lejos. Tenemos a Leslie María García, que pide por sanidad de su hijo Ricardo. Donís es el apellido, Ricardo Donís, y pide también por la sanidad de sus rodillas y de sus caderas, que Dios la restaure. Bendito Dios y Padre bueno, te ponemos estas situaciones en tus manos, Señor. Nosotros no somos más que instrumentos, Señor, portadores de tu palabra, pero ante ti, Señor, está un poderoso intercesor, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Él es quien intercede por cada una de estas peticiones, Señor. A ti ponemos, Padre amado, como nuestro abogado, que seas tú, Señor, apiadándote, Señor, de todas estas necesidades, que seas tú, Señor, pidiendo al Padre. Pedimos en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre clamamos por estas vidas, por estas necesidades, Señor, que seas tú, Señor, sanando, aclarando en sus mentes, Señor, en el tiempo en el cual ellos van a recibir la bendición, dándoles fortaleza, Señor, porque no todo es como a nosotros nos parece, Señor, o como nosotros pensamos. Todo es en tu voluntad, Señor, y a tu tiempo. Todo tiene un plan perfecto. Dice en tu palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos resultan para bien. Y eso estamos aquí, Señor, poniendo estas vidas, Señor, en fe y en amor, esperando, Señor. Esperando el tiempo tuyo nada más, Padre, porque nosotros no sabemos lo que nos conviene, mas sí sabemos en quién hemos creído y confiamos en ti, Padre bueno, en el nombre de Jesús oramos, Padre. Tenemos, Señor, también la petición de Vianolis Ituriz, que pide por su hijo Kevin. Él pide por sabiduría, por la liberación, dice, de todo yugo. Tenemos a Juana Altagracia, que él pide por un viaje, dice, que ella está clamando que el Señor le reunifique con sus hijos. Bendito Dios, sabemos que quizás el estar en otro país, el buscar quizás una comodidad económica o un mejor porvenir, ha separado padres, ha separado hogares, ha separado vidas. Bendito Dios, y solamente en ti está la voluntad de reunir la familia. Tenemos a Jonathan Herrera, que pide por un viaje también, y está viajando a Estados Unidos. Oh Padre amado, tú sabes, Señor, cada una de estas circunstancias, Padre. Te pedimos, Señor, perdón si algunos de los que están aquí, Señor, han tomado una decisión sin tu voluntad, Señor. Pero te pedimos, Padre, que seas tú obrando en sus mentes, obrando en sus corazones, Señor, y que seas tú, Señor, fortaleciendo que cada una de las cosas que ellos planeen, anhelen y quieran hacerlo, Padre, sea porque a ti te agrada, sea porque tú los estás enviando, Señor. Que ellos tengan esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, y que puedan aceptar, Padre, que tu voluntad siempre será perfecta, que tu voluntad siempre será la mejor para sus vidas, Señor. Sabemos que
Hay familias separadas, Padre, pero en el nombre de Cristo declaramos el día de hoy que tú buscas, Señor, la unificación, que tú buscas que todos estén unidos. Y Padre, por esta madre clamamos, por esta madre que anhela ver sus hijos. No sabemos qué tiempo ella no los haya visto, Padre, pero si es tu voluntad, Señor, ten misericordia, provéele de ese viaje, Señor, provéele de esa visa, si es una visa que está solicitando, Señor. Sé tu Padre abriendo esa puerta para que ella pueda volver a ver a sus hijos, Señor. Oh bendito Dios, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno y que tú concedes nuestras peticiones, Señor, lo que tenemos en nuestros corazones, Señor, pero siempre te pedimos, Padre, que sea algo que te agrade a ti, Señor, algo que vaya en base a tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Tenemos la petición de Luis Fernando Espinosa, que pide por su vida espiritual. Él quiere volver a los caminos de nuestro Señor y Salvador. Tenemos a Belarmio Duarte, que pide por su salud y por su problema que tiene en el estómago. Lleva padeciendo ya más de 6 años, nos deja saber. Tenemos también a Justin Campos Argudo, que pide por su familia, dice, y por él, que él lleva una carga muy pesada sobre sus hombros y pide que no se aparte del camino del Señor. Bendito y Padre bueno, sabemos que tú eres el único que nos fortalece. Oh varones, ustedes que están sintiendo el peso. La palabra del Señor dice, venid a mí todos los que estáis cargados, angustiados, afligidos. Y amados hermanos, ante el Señor, yo me uno con ustedes para acudir ante el Señor y depositar todas estas cargas. Yo no sé, pero ustedes y el Señor las saben. Oh bendito Dios, que seas tu Padre dando descanso a cada una de estas vidas. Dale, Señor, la paz. Dale, Señor, esa tranquilidad y esa confianza de que tú estás manejando sus vidas, de que ellos están caminando en tu camino, en tu verdad, en tu luz, Señor. Guíalos, Señor, llénalos, fortalécelos, dale sabiduría, entendimiento, Señor. Háblales por medio de tu palabra. Bendito Dios, sé tú inquietando sus corazones a poder meditar de su palabra. Despiértalos en la madrugada, Señor, que ellos se levanten inquietos por escuchar tu voz, por saber que tú vas a hablar, Señor. Ponle, Señor, ese anhelo, Señor, de estar siempre en comunión contigo. Que seas tú mismo, Señor, hablando por medio de tu Espíritu Santo. Que ellos no necesiten, Señor, de estar angustiados, de afligidos. No. Ellos saben, ya son tus hijos, Señor. Te pedimos porque los vivifiques, Señor. Pon un espíritu de oración en ellos. Pon, Señor, la paz. Pon, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, para que ellos puedan gozar, Señor, de tu presencia y puedan ver que todo lo que pasa aquí en la tierra es pasajero, que todo lo que quizás en un momento en sus cuerpos lo sienten. Tú, Padre, nos das el descanso, tú nos haces vivir confiados. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que sentimos, Señor, cuando tú estás en nuestras vidas, cuando tú estás gobernando cada uno de nuestros hogares. Sentimos paz, sentimos amor y sentimos tu presencia divina. Señor, en el nombre de Jesús oramos por ellos. Tenemos también a María Rodríguez, que ella hace una petición muy hermosa, pide por su amigo Luis Romero, dice que Dios lo libre de las malas amistades. Bendito Dios. ¿Cuántos a veces hemos pensado que los amigos son los que conducen al mal? Amados hermanos, cuando ya uno es mayor de edad, cuando ya uno tiene un razonamiento, uno tiene la libre decisión de tomar o no tomar caminos. Nunca podemos encontrar justificación en decir, es que mi amigo me conduce a eso. No. La decisión está en cada uno de nosotros. Y si usted busca un verdadero amigo, ese amigo es el Señor Jesús y Él no lo va a conducir a nada malo. Y qué buena oportunidad tenemos aquí para orar por Luis Romero, que sea ese buen amigo, Jesús de Nazaret, que sea Él el único amigo que pueda tener Luis Romero, el único amigo que lo guíe, que le hable, que lo exhorte.
Pero para que él pueda tener este amigo, bendito Dios, sabemos que primero él tiene que ser tocado, él tiene que aceptarlo en su corazón. Bendito Dios, por eso te pedimos por Luis Romero, que seas tú, Señor, tocando su corazón, que seas tú, Señor, poniendo ese deseo de aceptarte, Señor, de conocer de ti. Sabemos que tú eres el único que aparta toda tentación, el único que nos liberta de toda atadura, de todo pecado, Señor. Por eso, Padre, clamamos a ti por esta vida, la queremos y la declaramos, Señor, que será salva en tu nombre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Pedimos por esta vida, Señor, y por todas las vidas que todavía no te conocen, Señor, y que están ajenas a ti, que quizás viven disfrutando como a ellos les parece y piensan que disfrutan cuando saben que en realidad están conduciéndose poco a poco a una eternidad infernal. Bendito Dios, te pedimos por todos ellos, Señor, que seas tú teniendo misericordia, que seas tú llamando, enviando ángeles a sus vidas, en sus caminos. Pon personas, Señor, pon amigos, pon hermanos que de verdad lleven tu palabra, que de verdad los induzcan a conocer de ti, que puedan ser liberados de toda atadura que el enemigo los tenga en este momento. Bendito Dios, clamamos por ellos en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos a Yaneris Lubatón, que ella, nos envía bendiciones, amén, la recibimos en el nombre del Señor, y también pide oración por sus hijos, Yaniel Franco y Jennifer Franco. Noemí Sorangel, dice Franco, y por toda su familia. Bendito Dios y Padre bueno, te pedimos por la familia de Yaneris. Tenemos a Ingrid Ríos Taveras, que ella padece de artritis y tiene problemas de la vista. Necesita sanación emocional. Ingrid, llevo varios días mirando la petición tuya, mas me gustaría que, yo no sé dónde usted viva, Ingrid, pero busque de un lugar. Yo le digo así como a Cornelio. A Cornelio le enviaron a buscar a Pedro, porque Pedro le iba a dar esa palabra. Sabemos que la palabra de Dios está disponible para todos, pero quizá usted no ha buscado en el lugar correcto. Vaya, busque congregarse, busque un lugar donde usted pueda congregarse, donde usted pueda recibir la palabra del Señor, y usted va a ver que toda enfermedad, que toda situación dolorosa, todo temor, todo ataque emocional que usted tenga va a desaparecer. Usted necesita congregarse, necesita hacer lo que la palabra nos manda. La palabra nos manda a congregarnos, nos manda a orar, nos manda a leer y a meditar siempre en ella. Y muchas de las veces solos no lo podemos hacer. Entonces es necesario que usted busque esos hermanos, esa línea del mismo sentir, estar en el mismo núcleo. Busque de esa iglesia, pida dirección al Señor y que el Señor la conduzca a ese lugar donde usted va a ser de bendición y donde recibirá mucha bendición. Tenemos a Miriam Lucero, que ella nos pide, dice que Dios termine la obra que ha comenzado en su nieto. También dice que él se aparte de vicios. Bendito Dios. Ella está pidiendo por una liberación de su nieto, que sea libertado de drogas. Juan Segovia pide por los enfermos, que Dios tenga misericordia, dice en nombre de Jesús, amén, lo creemos, en el nombre de Jesús es todo milagro, todo poder en el nombre del Señor. Nosotros nadie puede hacer absolutamente nada, ni por nosotros mismos. El único que ha hecho y hace por cada uno de nosotros es el Señor Jesús. Tenemos a Leida Abreus, que pide por su hijo, y que Dios tome el control, dice, y restaure su hogar. Bendito Dios y Padre bueno, oramos por Yaneris, oramos por Ingrid, Miriam, Juana y Leida. Bendito Dios, tú conoces cada una de sus necesidades, tú conoces, Señor, todo lo que ellos padecen, todo lo que ellos están sintiendo, Señor. Te pedimos, Padre, que quites todo lo que no te agrada, que seas tú, Señor, limpiando sus mentes, limpia sus corazones, Señor, perdona
Purifica, Señor, a cada una de estas vidas. Creemos, Padre, en tu poder, creemos en tu amor, creemos en esa misericordia que tú mostraste a Cornelio, Señor. Así te pedimos, Padre, que tú muestres misericordia con todas estas vidas, Señor, que quizás están atadas a vicios, a drogas, a pecados, están atadas por el enemigo, por la mente, Señor. Te pedimos que seas tú liberando, Señor, a cada uno de ellos, que ellos puedan, Señor, glorificar tu nombre, que ellos puedan, Señor, sentir tu presencia diariamente, que ellos tengan, Señor, esa entrega total, que ellos se entreguen en mente, en cuerpo y en alma, en el espíritu, Señor, que su espíritu pertenezca solamente a ti, Señor. Oh Padre amado, te pedimos que tú cumplas, Señor, el propósito en cada una de estas vidas, Señor. Que seas tú, Señor, sanándolos a ellos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos también a Marlene Torres que dice, para que su fe en Dios sea más firme. Tenemos a Celsa González que pide por la salud y la economía, a Rosilay Castro que pide por la familia, sus hijos y por su matrimonio, a Daisy Antón que pide por ella, dice, bendito Dios, que Dios la proteja, bendito Padre. Tú que conoces a cada uno de los que he mencionado, Señor, tú los conoces por nombre, por apellido, por fecha de nacimiento, Señor. Tú los creaste, Padre, tú formaste a cada uno de ellos en el vientre de sus madres. Y dice la palabra que antes de que ellos fueran concebidos, ya tú los conocías, ya tú los tenías predestinados, Señor. Te clamamos por ellos, Señor. Pedimos, Padre, que lo que tú has planeado en sus vidas, Señor, que todo lo que tú has decidido bendecirles a ellos, Señor, ellos puedan recibir, Señor, que ellos puedan tener sus oídos espirituales abiertos, Señor, a escuchar tu voz. Su vista espiritual, Señor, tócalas, ábrelas, Señor, para que ellos puedan mirar, Señor, lo que tú miras, que ellos no miren con esa vista de carne, que ellos no miren como mira el hombre común, Señor, que ellos puedan mirar más allá, lo que a ti te agrada, porque en ti, Señor, no hay pequeño, en ti, Señor, no hay débil, en ti, Señor, no hay pobre, en ti no hay nada de mendigación, Señor, y aquí estamos nosotros clamando por eso, Señor, porque seas tú, Señor, fortaleciendo sus vidas, porque seas tú habitando en cada uno de ellos, Señor, que ellos puedan tener siempre la paz, el gozo, Señor, que solamente tú los puedes dar, porque tu palabra nos lo recuerda siempre que dice que tú has venido a dar paz y una paz